Las 6 etapas de una negociación. Buenas noches, nuestro equipo está conformado por Bautista Taboada Rodrigo, Chantes Núñez Francisco Eduardo, Luna Tíez Alfredo, Martínez Chávez Salvador y Pérez Techalozzi Ludwig. El conflicto es un buen proceso de negociación. Es el choque de dos ideas que luego, si todo va bien, produce una tercera idea. ¿Qué constituye una negociación? La negociación constituye un proceso fundamental por el cual tomamos decisiones y sin examinar suficientemente cómo funciona. Para ello existen 6 etapas que nos pueden ayudar a llevar correctamente una negociación: la fase de preparación, la fase de intercambio de información previa, la fase de negociación, presentación de propuestas y contrapropuestas, acuerdos y compromisos y por último la de seguimiento. La primera etapa sería la etapa inicial o que sirve para preparar una negociación. La etapa inicial, antes de iniciar una negociación, la institución debe preparar adecuadamente la documentación interna, teniendo clara su identidad, cultura y sus medidas de seguridad de información. Además, es recomendable celebrar acuerdos de confidencialidad antes de iniciar la negociación. También es importante que el equipo negociador y los investigadores establezcan qué resultados se buscan con dicha negociación y la estrategia de negociación que se va a llegar a usar. La etapa inicial, como su nombre lo indica, es que se realizará la búsqueda y compilación de la información. Esta, entre mayor información se tenga, mejores decisiones y mayores dividendos se lograrán en futuras etapas. La búsqueda de la información debe empezar antes de sentarse a negociar con la contraparte para poder realizar una buena preparación y así permitir un resultado favorable para ambas partes. La siguiente etapa es la parte 2, la de la apertura, o también conocida como fase de intercambio de información previa. Bueno, esta etapa lo que conlleva es que antes de iniciar propiamente una negociación, ambas partes deben informarse mutuamente quiénes asistirán, dónde y cuándo se realizarán las negociaciones, ya sean presenciales o virtuales, y los documentos que deben suscribir previamente. Un ejemplo de esto son los acuerdos de confidencialidad, así como documentos que se deberán estudiar. Un ejemplo de este es un resumen sobre el objeto de la negociación, acuerdos previos, convenios o declaraciones de principios. Cabe reiterar que es recomendable suscribir acuerdos de confidencialidad antes de iniciar el proceso de apertura. Si se empieza de una manera amistosa con mucha tranquilidad y siempre conservando el carácter comercial, es seguro que va a haber una buena negociación. Algunas son complejas y tienen muchos asuntos vinculados a la contradicción. Muchas veces los temas que están mezclados, por lo que la solución de uno está supeditada a otro. Una vez los negociadores han revisado los puntos a discutir, deben empezar a tratarlos uno por uno y las opiniones varían al respecto, que se deben empezar por un tema muy importante o uno de mayor importancia según sea el caso. Bueno, la siguiente etapa es la etapa 3, llamada media, o también conocida como fase de negociación. Bueno, en esta etapa, como tal, ya se inicia las negociaciones formalmente, ya se empiezan a realizar ofertas y en todo sentido se debe evitar realizar prácticas desleales o intimidantes y debe mantenerse alerta por si se identifican tales prácticas de la contraparte. También cabe decir que hay que evitar ciertas palabras que generen ciertas dudas o que sean deshonestas. Por ejemplo, amenazas de quejarse con el superior, jerárquico y entre otras cosas. Bueno, en esta etapa se reciben ofertas, como ya había mencionado, y estas se procesan y las partes van obteniendo mayor información a medida que avanza la negociación. Podemos hacer ofertas, podemos rechazar las ofertas o también podemos aceptar y cerrar el trato. Ya si no encontramos una conformidad entre dos, pues podemos proponer una contraoferta. Bien, sigue la etapa 4. En esta es la propuesta y contrapropuesta.
En esta etapa, los acuerdos alcanzados en la fase de discusión deben plasmarse en un documento escrito. Este documento escrito debe reflejar lo que se acordó en la reunión, pero se debe tener presente que será necesaria la intervención de abogados en la redacción de los documentos y que estos podrían incorporar términos que se deben analizar cuidadosamente. Aquí tenemos un ejemplo. Si usted me vendiera una máquina y las condiciones en las que se encuentran son 7,500 pesos menos que el precio inicial, esta propuesta tiene 3 ventajas. La primera sería que se puede mejorar la oferta. La segunda sería que se puede justificar el precio. Y también, como una tercera ventaja, es que podemos dar una contrapropuesta en el tiempo en el que nos estén dando su respuesta. Bien, en esta etapa también hay cosas que debemos hacer y no hacer. Una de ellas es crear un ambiente de reciprocidad. Otro punto que debemos hacer es adoptar una postura de cooperación y sobre todo hacer sentir bien a la otra parte. Y una tercera, pues podríamos decir que no podemos negociar lo que no se puede negociar. No podemos insistir tanto en cosas que ellos no quieren. Y bien, algo que no debemos de hacer es apresurar las decisiones. Otro punto sería ofrecer lo que no se puede cumplir. Y un tercer punto podríamos decir que es prolongar la negociación una vez que hayamos conseguido lo que es aceptable para nosotros. Nuestra quinta etapa sería acuerdos y compromisos, en la cual la etapa de acuerdos y compromisos, una vez alcanzado el acuerdo sobre el texto del documento, se procede evidentemente a la firma del mismo. En esta etapa debe cuidarse el cumplimiento de las formalidades para que el documento tenga validez legal. Un ejemplo sería que la persona que firma cuente con las facultades para hacerlo, que se legalicen las firmas y facultades de representación si se ha establecido esta formalidad en el acuerdo. Lo siguiente para las etapas de acuerdo vendría dividiéndose en 3 puntos, el cual nuestro primer punto vendría siendo satisfacer la lógica de la contraparte. Debemos de convencer a la contraparte que, pues evidentemente, 2 más 2 es igual a 4. Por ejemplo, personalmente podemos agradarle, pero si el equipo que estamos vendiendo no funciona y le estamos diciendo a esta persona que funciona, pues evidentemente no podemos cerrar un trato. Nuestro segundo punto sería satisfacer emocionalmente el aspecto, bueno, ahora sí que emocionalmente, al igual que el aspecto lógico, el cual esto quiere decir que si nosotros estamos negociando con alguien en el cual no tenemos confianza o un respeto tan mutuo, no se podría llevar a cabo dicho contrato. Al contrario de si llegáramos a un acuerdo con una persona a la cual generamos confianza y respeto mutuo, podemos comportarnos de distintas maneras en cada uno de los casos. Dependiendo de ello, habrá posibilidad de éxito en el caso donde nosotros tengamos más confianza con dicha persona. El tercer punto sería convencer a la contraparte de que estamos en la línea final. El último paso para cerrar el trato exitosamente es convencer que es lo más lejos que podemos llegar. Y por último, la etapa de seguimiento, vigilancia y seguimiento. Una vez firmado el acuerdo, contrato o convenio, este debe cumplirse. Se recomienda mantener un proceso de control de la ejecución del acuerdo, por el cual pueden medir la ejecución del cumplimiento y las partes y mantener una relación cercana entre las partes. Se deben intentar identificar, prevenir y solucionar problemas antes de que se conviertan en controversias que generen disputas legales. La negociación no termina con la firma del acuerdo, sino que es el comienzo de una nueva relación. El éxito no se deriva de un solo trato, sino del mantenimiento constante de un entorno comercial basado en la cooperación.
Este seguimiento puede consistir en verificar si se están cumpliendo con lo acordado, si era lo que la otra parte esperaba, si está satisfecha con los acuerdos, etc. Es importante convencer a la persona que tomó una buena decisión al llegar al acuerdo. Deberán ser cumplidas los términos y condiciones de los contratos que se han acordado. Pues ya.